Seguimos haciéndoles buena compañía, Onda Jerez Radio Televisión, y ya les presento a los jerezanos que a continuación y en los siguientes minutos nos recuerdan el Jerez de ayer, y sobre todo vamos a dar continuidad al capítulo que iniciamos la pasada semana, que no era otro, cómo iban ellos en su niñez a las playas y luego con el paso del tiempo pues ellos mismos, pero con sus respectivas familias, hijos sobre todo. El caso es que se quedaron apuntes la pasada semana, pero sin más preámbulos yo voy a presentar de izquierda a derecha a los jerezanos tertulianos. Manuel de la Chica, bienvenido a tu casa. Bien hallado, gracias. Pepe Cirera, que la pasada semana se nos pasó recordar que aparte de ser historiador jerezano, ha publicado unos cuantos libros sobre la feria, curiosidades de Jerez, y además es presentador, director de un programa que suele realizar en Frontera Radio que se titula Puerta Real. Puerta Real. Ahora está de vacaciones y con un problema técnico que han tenido, pero que ya mismo inician tu nueva temporada. Yo creo que sí, vamos a ver si viene la pieza del... ¿Cómo se llama esto? De China. De China. De los nipones, ¿no? Viene de China. Mucha gente se acuesta con Pepe. Sí, es verdad. Es así, ¿verdad? A mí me dijo el otro día uno en la Plaza de Abasto, dice, con los dos hombres que no me ha acostado tío contigo y con José María García. Digo, qué buen gusto tiene. Pepe, gracias por estar aquí con nosotros. Francisco de Paula, bienvenido también, gracias por estar con nosotros en esta tu casa. Y por último, José Manuel Malvido. Bien hallado, aquí está. Buena camisa hoy. Italiana, esta nada más que lo tienen los italianos y yo. Ya la compré. Estuve en Italia y me compré dos. El otro día traeré otra. Maravilloso. Otro día traeré otra. ¿Que era del ¿no? salón italiano era? ¿Del salón italiano? No, de Italia. ¿Quiere que me la quite? No, por Dios, no hagas espectáculo que estamos en horario infantil. Escucha, Malvido. Esta camisa nada más que la tienen Se va a hacer los la cocina, italianos. hombre. ¿Tú no ves que tiene espagueti? Mira, ve. Bien, vamos a comenzar. Retomamos el diálogo. José María Va, nuestro realizador, irá ofreciendo imágenes y ellos irán comentando conforme vayan saliendo esas imágenes. Así que José María Va, cuando tú quieras, arrancamos con imágenes y ellos van poniéndole voz. Este elemento que estamos viendo era esencial para la playa. ¿Quién comienza? Pues nada. Paula, que es torero y estaba el búcaro en la playa. Ustedes tenían por supuesto. Cateto está perdido. Por supuesto. El típico búcaro que se llevaba a la playa porque, vamos, era un instrumento para poder beber agua fresquita porque era curioso, había que comprar el búcaro de Lebrija, no sé por qué. Porque se resume. Pero era de Lebrija y un barro blanco que había. Y oye, pues daba un agua fresquísima, se llevaba a la playa, se ponía la sombrita, y es verdad que ese búcaro blanco del barro más clarito era un buen agua, un agua muy fresquita, que era lo más normal. No existía, existía el vidrio, pero no se llevaba el vidrio no se llevaba por una razón, porque costaba dinero el vidrio. Yo llegaba y compraba una botella de lo que fuera, y te cobraban el envase, y luego cuando entregabas el envase pues te daban el importe de aquello. Entonces tu búcaro era un instrumento muy normal. El búcaro se llevaba a la playa. El típico. Por supuesto. Bueno, y quiero decir una cosa, y dice Pepe, dice, bueno, tú entiendes el búcaro, eso, es que los toreros siempre llevaban el búcaro. Como no había nada para enfriar, se llevaban el búcaro en lo harto de la vaca de los coches. Se notaban los coches de los toreros con unos coches muy grandes, unos muy cabía, unos Cadillac, y entonces en lo harto de la vaca se ponía el búcaro. Pepe, ¿qué ibas a decir? Es que me río porque el último búcaro de la Plaza de Toros de Jerez lo partió el Reolina. El Reolina, sí señor. Bueno, el último no, partió uno de ellos. Yo ya no sé si... Pero ¿sabes lo que le pasó? Yo aquella no se toreé, en el año 65. Entonces, el Reolina era muy típico, muy gracioso, lo traían allí por eso, que hacía mucha gracia, la gente se divertía. Y es que el agua que le dieron a beber es que tenía sal, estaba salada. Entonces él pegó la busa y aquello estaba más salado que el bacalao, y pegó un bucarazo ahí en eso, y eran las cosas del Reolina. Pues, hablando del Reolina, precisamente el otro día en la residencia lo vi yo, porque él era conductor de autobuses. Y era torero, chaval. Y estaba hablando de Reolina, de las mesas de Asta. De las mesas de Asta.
De las mesas de acta, el Carreolina, conductor de autobús. Yo creo me extraña, ¿no? que es otro. Había otro que era Bernal. Me extraña porque, No, tú hombre, dices Juan Bernal, pero este es ese otro. hombre, Pero ese era torero y aparte era... hombre desgraciadamente nunca ha estado en condiciones, así que me extraña que sea. Entonces será otro, Porque yo lo vi, Nosotros siempre lo hemos yo fui conocido a hacer torero un servicio Carreolina. con mi taxi allí a las mesas y precisamente a la hermana, que es maestra escuela. Y estaba él esperando a su hermana. Y me dice él sin apenas dientes y tal, así Reolina, ¿no te acuerdas de mí? Digo, sí, hombre, que me acuerdo de ti. Así que ese hombre nunca estaba. Bueno, pues El que dice Malvido, Sería otro. el que dice Malvido es uno que vivía en el Agrimensor, que se llama Piñero, y el padre estaba en González Vía de Yo sé Capataz, que y fue la chofer afición de a los los toros. autobuses. Yo sé que era afición a los toros y llamaba a los autobuses. Es el que dice, exacto. Para cerrar el capítulo del búcaro, había que saber beber. De un búcaro, que no todo el mundo sabe, al final todo el mundo tendía a saber beber. Este vehículo, estamos adelantando el vehículo que a continuación vamos a ver en la pantalla y van a ver, creo que en este mes y en este 2018 se cumple 61 años de la llegada del 600. No, años 50 y tanto. Sí. Vosotros, 600, ¿quién ha tenido un 600? Yo. Manuel de la Chica. 600D y 600E. ¿Nuevo? Nuevo. ¿De paquete o de segunda mano? No, uno fue nuevo, que me costó 45.000 pesos. Y lo vendí en 75. Y después compré otro de segunda mano que a veces mi cuñado que estaba en la Renault, para que mi señora llevaba a los niños al colegio, entonces yo me compré un 124 y ella tenía un 600. Yo tuve uno vamos, está feo decirlo, pero le decían el miracoño. Sí, porque abría la puerta. adelante. Me olvidó que me van a quitar el programa. Bueno, perdona, por hombre, favor. eso está Si feo no decirlo. Ahora tendrá que poner José María Val. Tenemos que decirle a José María Val que de vez en cuando Vale. esto, un pito ahí. Vale, bueno, pues entonces el mirapusi, en inglés, para que la gente lo entienda Qué de otra dominio, forma. sí, en inglés. El mirapusi, entonces te abría las puertas al revés, al contrario. te abría. Pero ese era el 600. Es un 600, claro. Es que estaba el B, el A, estaba el normal, estaba el familiar, o sea, había muchos El D, 600, después vino ya el 800. A este era el mío, los 800. 850, ¿no? 850. 850, ya el cupe, vinieron muchos de estos. El cupe. Pero después de me, esto me tuve yo. apuntan que también se le denominaba puerta suicida. No lo sé si eso... También era hombre, porque te digo una cosa, porque como el motor, este coche llevaba el motor detrás, y entonces delante, cuando íbamos de viaje, lo que sea, pues las maletas te iban adelante. Claro, si tú tienes un asiento, un porrazo, las puertas se abrían y ya sabes, tú estabas afuera. Entonces no existían ni los cinturones siquiera. Yo no sé si me va a mostrar, José María Val nos va a mostrar, no sé si nos muestra en imagen la fotografía del 600 verde, que es práctica. ¿Este es un 600? Ese es un 600. Sí, un 600. La puso antes José María, pero yo no estaba pendiente. Ahí estamos viendo con la nevera de una marca de refresco Con a todos tope, los utensilios que se llevaba a la playa. Sí. Y 14 personas dentro. Pero lo he visto más cargado, este va vacío. Esto va vacío, yo lo vivo. Paula, tú has sido taxista, tú no tuviste el 600. No, yo el primer coche que tuve fue un 850. Y que era un coche parecido, pero un poquito más grande, ¿no? Y llevaba el motor también. Bueno, ese llevaba el motor delantero, el 850. Pero esos motores se calentaban mucho, había que llevar con el capó abierto. Tenía especie de una presilla de goma que lo cogía bien. Y entonces habría que llevarlo abierto para que le entrara la ley, para que se refrigerara. El 600 tenía el motor atrás y el 850 me parece que también. Sí, También una el puertecita, 850 una lo puertecita tenía. muy pequeña y se llevaba porque ya te digo, se calentaba, calentaba que no una veas. barbaridad. Y otro capítulo, el trayecto, porque de Jerez al puerto y del puerto a Jerez era una auténtica odisea. Las carreteras no son las que tenemos hoy en día. O sea, que eso salía uno del puerto de Santa María, que está mal contado a 20 minutos, 15 minutos. Aquí se llegaba una hasta 2 hora y horas. pico, porque las caravanas eran enormes. Hombre, y no existía lo que hoy es la autovía, era la trocha. La Que Trocha. todavía existe un bar allí en la esquinita de Cuatro Caminos que se llama el bar La Trocha. Entonces la Nacional Cuarta era la antigua del Portal. Del Portal. Esa era la carretera que se cogía. La otra era un camino, La Trocha, para cortar camino. que al final se dieron cuenta y se pues esta carretera es más recta y hicieron la carretera por ahí. Y además la trocha estaba cortada porque ponían muchas piedras. Y tenía que coger la bicicleta. Nosotros íbamos la bicicleta para saltar las piedras con la bicicleta porque cogíamos por ahí. Si no, que por la carretera general, a la corta. La carretera, como bien ha dicho Paula, la carretera general que era de Madrid-Cádiz,
que pasaba por el centro, porque la carretera de General de Jerez era la carretera larga. Entonces era la carretera, entonces es la única vía que había desde Madrid. Pues yo recuerdo los Vites de Muñoz y los Diamos de Garrido, que eran los que traían y llevaban el pescado de Madrid a esto, igual que el Pescadito y el Manolín y el Guaqui, toda esa gente eran pescaderos que llevaban los camiones y algunos los declaraban muy bonitos. Y el Guaqui tenía un camión, una preciosidad, era muy bonito, era un Chevrolet. El Guaqui Muñoz, ¿no? El Muñoz, que llevaban el pescado a la plaza, venían de Cádiz, pero los llevaban a Madrid todos los días. Yo tuve la suerte de ir con Pescadito, con el niño, el yerno de Elvira, con Pepín, tu padrino, y a Madrid. Y que vamos, que Paula contó aquí algunas veces que se ha montado en los camiones. Sí, hombre, a Madrid, yo cuando me fui a Madrid con esto de la oportunidad en los tiempos, los años 60 y... Cuando Palomo Linares. Exactamente. Entonces me ponía en la carretera con el dedo y los camiones aquellos, los Leyland y los Thames Travel eran los que habían. Eso, los Leyland lo que andaba era una cosa mala. Y entonces llevaban su batea y el tubo debajo al final del camión para que las aguas del pescado destilaran por ahí. Pero las carreteras tercermundistas, ¿no? Pues, iban con mucha facilidad. Yo no tenía problemas por ir a Madrid. De esto te hablo con 16, 17, 18 años. Es cuando, sin problema. Pero yo recuerdo de mi niñez, cuando yo estaba en los talleres, desde 14, 15, 16, 18 hasta 19 que me coloqué y después seguí yendo a los talleres, ¿no? Con los americanos. Pero los chulos de la carretera, le decían, los chulos de la carretera, los Diamos de Garrido y los Vites de Muñoz. Pero también los Leyland y los Pegasos, el Barreiro. Pero los chulos de la carretera, de verdad, que iban todos los días de Cádiz a Madrid, eran los Vites de Muñoz y los Diamos de Garrido. Además, otra cosa, los choferes de los camiones de pescado, del Pescadito y de varios de estos, eran correos de Jerez en Madrid. Por ejemplo, los flamencos que estaban en los cuadros flamencos y esto lo otro, le daban cargo Manuel, y iban a la plaza y le servían. Y incluso llevaban hasta vino cargado para los reparto. Es que mensajería. Es que en los años 50 había pocos camiones de transporte, los que había, ¿no? Porque los camiones que había eran de bodega y de cortijo y cosas así. Entonces yo recuerdo un camión que era un Ford V, que era 8 cilindros, que era de los lecheros de Cádiz, tú te acordarás. Sí, entonces todos los días llevaban la leche, iban a recoger la leche por los campos y todo eso, y llevaban la leche a Cádiz, y de Cádiz se traían las cervezas, que entonces era la Cruz Campo que estaba, o sea, la Cruz Campo se traía la Cruz Campo, se traía todo eso, o sea, hacía un intercambio. Cruz Blanca, pues yo recuerdo una vez Cruz Blanca, hombre. O sea, la Cruz Blanca. Ese era el que vivía en la calle Molinero. Exactamente, eran dos hermanos ellos, los lecheros de Cádiz. La cerveza de aquella época, las marcas que hoy, por ejemplo, la marca hegemónica, digamos, para el consumidor suele ser entre ellas Cruz Campo. En aquella época era Cruz Blanca. Cruz Blanca, y Dan también. Entrando en la avenida López Pinto en Cádiz a la derecha. A lo primero, casi entrar. Donde está la telegrafía civil, donde estaba el campo de fútbol. Que allí en la Plaza La Hierba, una cervecería muy famosa, famosísima, la mejor que había en aquel tiempo, la Cruz Blanca. En la Plaza La Hierba, allí en el consistorio. ¿La casera ya estaba en vuestra niñez vigente para llevársela, por ejemplo, a la playa? ¿O no? La casera ya vino más tarde, porque eso se puso en la calle Pizarro. La calle Pizarro, esquina Pozo Olivar. Allí estaba la fábrica. Era Bustillo. La Bustillo era y Merino era la flor, ¿no? La flor se llamaba la flor. Pero Bustillo y Merino más que nada se dedicaban a la gaseosa y a los sifones. Otra imagen, la barca que estamos viendo, otra imagen del río. De los Atalayas, ¿no? Yo creo que esa es... de la Corta. La Corta puede ser, ¿no? La Corta, claro. Hablabais la pasada semana de la pesca que se hacía en este río, en nuestro río jerezano. Que bien se bañaba uno ahí. De verdad, con los eucaliptales de al lado. Ahí hay una rampa, ¿no parece que hay una rampita ahí? Como una ola. Perdón. Claro, es que ahí llegaban también las olas, ¿eh? Que hasta ahí, como subía la marea. Subía la marea, pero casi un domingo no se ahogaba uno. Sí, eso sí. Ahí se está pescando. En esta imagen que estamos viendo, Pepe, se ahí está pescando. Ahí bien pescando, bien irían a zacarena, ¿no es? Ahí también se hacían las dos cosas a la vez, uno pescando, zacarena. Es que había unas lanchas especiales. La que está remolcando de atrás
esa más pequeña, esa sí que era una barcaza de sacarena. Esa sí era la típica de sacarena. La otra servía para muchas cosas, inclusive para pasar de una parte a otra. A otra, que es lo que comentábamos. Vuelvo a reiterar que el río entonces estaba navegable, limpio para bañarse. Y limpio, tenía mucha vida el río. Los barbos y los sábalos y todo eso. Lo comentábamos la pasada semana. Mucha vida. Sí, además, las angulas, las anguilas. Trajeron mucha gente. Ahí se daba mucho la lisa, que no la quería. La lisa. Porque las lisas que siempre se ha comido han sido las lisas de estero. Las lisas de estero son las que están en la salinera, en la salina, yendo para Puerto Real y toda aquella parte por allí, a donde se crían las lisas que se pueden comer. Pero a esta le decían lisas mojoneras. Igual que, sí, ¿no? Habría que adobarla o algo de eso, ¿no? Y los barbos no se comían porque era un pescado que sabía mucho a salistre. Y sabía mucho el barbo no se comía, de lo que se cría abajo. El sábalo era el pescado rey de ahí, yo creo que era el sábalo. El sábalo era... Bueno, era una fuente de ingreso para Jerez, en adobo, se comían adobo. Algunas criaturas. Porque el sábalo iban, como comentamos anteriormente, las zarampañas que había por lo menos 4 o 5 zarampañas, y cogían los sábalos, incluso los rifaban por Jerez. Iban con una. Es que era un pez muy grande, era un pescado grande. Y escamoso, ¿no? Muchas camas. Y después las angulas. Las angulas, bueno, ya las angulas se cogían en la corta, pero ya había 2 o 3, porque llegó un tiempo en que ya estaba restringida, no se puede coger más de 1 kilo de angula, una cosa así, igual que pasaba en el río San Pedro. En el río San Pedro y la venta San Pedro se han comido muy buena angula, que está el río San Pedro, donde estaba la venta de la perla. La perla de Cádiz. La perla que exactamente, lo que es el... Pero, me olvido, perdona, pero yo en los años 63 o 65 por ahí, venían taxis de Madrid por las angulas. Claro, y yo se las pesaba a ellos. Vuelvo a la niñez de vosotros. El capítulo de golosinas y demás en verano evidentemente era el... ¿Artamuce? No, el helado. El polo helado que era de nieve. Aquí había el señor Valencia, fue de los primeros, podemos decir, en el barrio San Miguel. Sí. Bueno, Juan Valencia, bueno, yo lo había hablado todo, ¿no? Sí. Pero vamos, yo tengo conocimiento, ¿no? Y lo he vivido, ¿no? Y ellos también tienen conocimiento. No, ellos no, al lado mío no. Vale. Perdonad ustedes, pero... La cosa es que no trabajan en una fábrica de helado. Y pueden ser que el propio sepa. Por ejemplo, helado Soler. Helado Soler. ¿Esa os coge en la niñez vuestra? Claro. El helado Soler. Y el salón Los Italianos. Bien, bueno. ¿Dónde estaba Pepe? En la calle Larga. Está la cañita, ¿no es? Donde está Papelitín, lo que era la cañita. La cañita, sí, más o menos. Ahí, pasando el Cano Sur. Los helados Soler eran maravillosos. Luego también Frami, Miguel, que tenía un kiosquito en la Plaza Platero. También la Canibra León. Y Ceripolo. No, Jerez el mantecazo defendido. ¿Y los carritos de los helados? De Soler. Ahí había un carrito por ahí. Era un carrito. Era un carrito de madera con 2 ruedas delante y un hombre lo cogía, lo ponía y llevaba como mínimo 3 bidones de helado. 3, levantaba la tapa y te lo daba. De cada sabor, de fresa o de vainilla o de ahí no vemos el carrito. Pero era el carrito de los helados. Era una imagen, o sea, era un artículo, digamos, de lujo o estaba al alcance. Bueno, porque había muchos precios. Ya empezó. Podía pedir un cocorucho, que podía pedir un corte, que podía pedir lo que fuera. Y no, estaba. De tan real, había diferentes medidas. Fotografía maravillosa, blanco y negro. Una preciosidad. Y mira los 3 depósitos que yo decía. Claro, era fresa, vainilla, chocolate, fresa, poco más, ¿no? 3 sabores. Y los kioscos que había de Soler, en la Angustia. En Santiago había un kiosco. En la Angustia. Mi mujer con 16 años se colocó. En la Forbera también. Mi mujer con 16 años se colocó en la Plaza Ladro el primer trabajo que tuvo en la Soler. Heladería. Pero yo, hablando de los Soler son valencianos y tenían una finca en la carretera de enfrente del Cunazaret, que es una carretera, un naranjal y una preciosidad, que todavía vive una de ellas, que está en la calle Rosario.
Y entonces esta gente vinieron de Valencia, casi todos los heladeros, todo esto, como la Polar. ¿Tú te acuerdas de la Polar en la Plaza de la Arenal? Era muy famoso. De origen valenciano. También valenciano, no sé. Sí. Que después tuvo en la plaza de... Tenía un bar también allí en la esquina, en la Plaza Platero. Ahí tuvo una... Él vivía en el Reventón de Quinto, por también, por ahí. Entonces, pues, pero para mí, merecerme respeto en el sentido de lo que eran los helados como artesanos, era Juan Valencia. Sí. Porque esto ya traía una trascendencia de Valencia y todo eso, y este hombre empezó ahí de la nada y tenía su fábrica en su misma casa, en el Cerro Fuerte. Y aquello, pues, el que no ha conocido, pues nosotros le decíamos el alcalde del barrio. Eres muy querido este hombre hacía muchas cosas. Yo recuerdo una anécdota, que yo creo que la he contado en el radio, no sé, recuerdo yo, que había lo que eran las monjas de las preservadas, de la calle Barja, pues cogían los niños, y bueno, más que nada eran niñas, no había niños, entonces después ya se mezclaron niños con las niñas, pero iban las niñas, y entonces iban a un campito que tenía donde vivía tu suegra, enfrente, en la cuesta de la Agrimenzó. Antes de llegar a las vías, a la izquierda, tenía el campito, le decían, y entonces cogían por ahí, por el Cerro Fuerte, y este hombre, Juan Valencia, que iban por lo menos 50, 60 niñas, cogía y le daba un cucuruchito a cada una, pero de barde, se lo regalaba. Y esto era una anécdota muy bonita. Y el día del Cristo también, no veas, daba comida, daba de todo. ¿No? Y por los tosantos, y por todo. Juan Valencia. Juan Valencia, hombre. Además, llegaba, tú le comprabas un juguete y decías, mi madre, me falta $2, está para acá, venga niño, vete con él. Que también se dedicó a la venta de juguetes. Sí, hombre, claro. Y además era una persona muy aflamencada, le gustaba mucho el flamenco y la saeta. Ese era de los que cogían los cantadores, los subían en su balcón arriba y le pagaba, incluso la paquera, la llevaba allí y todos los cantadores pasaban por ahí. El que trajo el lecherito, no lo pusieron ustedes ahí, era el carbonero, Eduardo Lozano, el carbonero. El padre. El padre. A Sotito, lo llevaba allí, llevaba a Manolo Sevilla, llevaba a Juan Acosta, o sea, todos los saeteros de la época aquella. La pasada semana también, en este repaso donde se quedan datos sin comentar, eso lo estarán diciendo los televidentes y radioyentes estarán diciendo, no han dicho esto y este tema, se quedan muchos fuera de comentario. Pero comentábamos, por ejemplo, la caseta de Manuel Lozano, que la ubicaba allí. Este buen hombre se dedicó a la hostelería, en feria, en periodo estival, alquilaba el traje de baño. Pues, por ejemplo, una foto de Manolo y Gamboa, vinos y licores. También este establecimiento, digamos, se ubicaba... Lo mismo lo ponían en las ferias que en la playa. En la playa. En la misma... Pero este no fue el que estaba fijo aquí en el parque, no. ¿En el parque? Sí, en la parque, yo creo que sí. Estaba fijo. Sí, estaba. En el parque González Zontón. Sí. En la feria lo ponían. Y después lo dejaban 2 o 3 casetas por la parte de la feria de ganado. Yo tengo fotos en las mesas aquellas de bisagra de madera, con las sillas de estas de... De tijera. De la Cilo. Y otra vía fija que estaba al lado de la Cruz Roja. También había ahí examinaban el carnet de conducir, ¿te acuerdas? Pero que en aquella época en la feria había también muchas casas de mampostería, como era la caseta de los labradores. Que estaban casi todas. Me comentó el señor Lozano, cuando él montaba la caseta en las playas, en Valdelagrana, decía que alquilaba el traje de baño, sobre todo el traje de baño masculino, y ofrecía la posibilidad de que la gente se tomara allí su comida preparada. Quiero decir que él consentía el acceso con comida en la caseta. Hombre, el único requisito era que el que se sentaba a comer con su propia comida tenía que consumir. Allí era lo único. No, pero hoy en día tú te sientas en un lugar y te dices, oye, no, esto aquí... Quiero decir esta particularidad, que se tomaba en la Plaza de la Arenal mucha horchata y granizada. La granizada, y que era todo hielo prácticamente, y sorbía uno con una cañita, y eso lo que se tomaba era que era lo más barato, que había, la granizada. Manuel quiere apuntar algo. Quiero recordar aquí al amigo
Cirera, Pepe, Sí. que yo recuerdo en alguna feria de septiembre a Joaquín Naranjo tocar el acordeón con un 5 o 6, uno de la calle Bicosero. Sí, una orquestita. Una orquesta tenía. Tenía una orquestita y se dedicaban a los bautizos y a la boda. Pero yo he visto en la feria. Pero vamos, que ganar poco, lo que venían era morarse cuando venían. Yo recuerdo de joven. Pero sí, hombre, Joaquín era... Perdón, en la feria, tanto como en la playa, había un bar que era muy famoso, que era el bar Arbazuza. Y esto lo llevaban los hermanos Sola. ¿Dónde estaba el bar o era una caseta también? Era una caseta también, igual de mampostería, o sea, de madera y eso. Y la ponían en la feria, en la feria de Rota, la ponían en la feria de aquí. ¿Y en la playa? Yo tengo mi hermano fotografiado con los hermanos Soles, o sea, los hermanos Sola Del Maipa, ¿no? del Maipa. Pues están los dos hermanos Sola. Está también Pepe, que vive en mi casa, que era Pepe Ruiz, que juntaban los tres y ponían la caseta. Y mi hermano de chiquillo está fotografiado. Me gustaría verla tres, pero claro, como no sabe uno lo que va, de lo que va a hablar. Y había el bar a Barzuza. Un momento, que es que esto me ha tocado el alma. Como que no sabe uno lo que va a hablar. Perdón. No, yo sabía más o que menos no que vamos a sabemos... hablar de las playas y eso también, pero digo, yo podía haber traído fotos mías de las playas con el búcaro, como dice, y la sandía, y mi madre, todo lo hubiera traído yo. Pero pues bueno, tenemos las vías, ¿no? Queda para otro capítulo. El búcaro y el cántaro, ¿no? Pero te dice una cosa respecto al búcaro. Vamos a ver. El búcaro, desgraciadamente o afortunadamente, el que llevaba el búcaro era por la noche, como tú bien has dicho, lo ponían en el fresquito, por la mañana trabajaba, pero porque no teníamos dinero para comprar agua después. Claro, y tampoco Entonces, había, a lo niños, mejor, chicos, tampoco había pero manera. bueno, Pero es que lo que te vendían antes era un vaso de agua. Sí, y entonces El las tío con mamas, el cántaro que tenían una cañita en el corso, Exactamente. al agua, era un vaso. Ahora veremos la bacera. Pero tampoco había posibilidad de tener, no sé, una nevera, un frigorífico, No, sí lo perdón, teníamos. frigorífico, una nevera Una de nevera playa. con hielo. Playa. Con hielo, porque No, luego, que- si es posible, veremos la imagen de la fábrica de hielo que estaba, hielo. Pepe, había Como el una sacrificio. fábrica de hielo en Jerez, o varias. Teníamos en la calle Las Coseras teníamos una, luego se trasladó a la calle Córdoba, Y en la calle Mesones también. en la calle la de los Perea y La calle Córdoba, que y últimamente que no por Picadueña y ahora otra, pero El hielo, así, tal como Así. estamos viendo, Como se en vendía barra. el hielo y se compraba el Mira, hielo. en barra. Los merinos también vendían Había vino. que ser fuerte. con un para saco, conseguir- un saco aquí. había que hacer fuerte, sí. Pues, saco. ¿habéis cargado vosotros un...? Sí, para la nevera, una sí. barra, la barra de Bueno, hielo. pero a la nevera tú llegabas Ya allí... media y barra. Media barra, un cuarto. Que cuando tenían llegaba una a tu habilidad casa que te la tenía cortaban, que- pero que te la cortaban extraordinariamente. Con un macete, Claro, ¿no? esto era ya para una cosa más profesional, a los bares y otras cosas de esas, ¿eh? Y para los La barra de toros hielo se ha podía metido pesar, mucho hielo. yo qué sé, 40 kilos. Pero es que en las barras ya han existido siempre, porque yo desde niño, Merino tenía la fábrica que Sí, estaba en la como Ronda Mulero, que era la más fuerte que había. De Esa- hielo. De hielo. Merino tenía fábrica de barras de hielo y aparte tenía gaseosa, tenía... Y luego había otra también, por la plaza al lado, al principio de Zaragoza, la calle Zaragoza, había otra allí. ¿Eh? Bueno, Había ¿qué otra pasa? allí. ¿Qué estaba diciendo de Merino? No, que también... Merino, los chiquillos, que nos poníamos a jugar a la pelota por ahí y eso, pues me decía, escucha, a ver si podéis llevar esta barra, fíjate tú, yo a lo mejor con 8 o 10 años jugando a la pelota allí, los chiquillos, llévanos esta barra que las quieren las señoras, porque las que compraban las barras en aquella época eran gente de dinero, que tenía entonces las neveras O sea aquellas. que también estas barras de hielo era un artículo de lujo. Hombre, eso Mi valía madre nunca dinero. compró una barra de hielo. Un La que quiere una barra de trozo, un hielo. trozo. Y un Es que, trozo. como dice Morbido, en las casas pudientes que tenían más economía, Claro. tenía como especies de unos arcones grandes. Claro, ¿eh? las neveras que había antiguamente. Esas neveras, fresquera, como fresquera, grandes, y ahí, claro, Eran de se madera. partía el hielo, se ponía por ahí. Claro. Pero también se llamaba entre ciclos, yo no sé si tú te acuerdas. Entre hombre, ciclos, claro, claro. pero este Había ya- un- Y en carro de vara, yo lo he visto hasta en carro Está, de vara. pero no, entre este, ciclos cuando- se llevaba la barra. Porque el dueño tenía antiguamente el triciclo siempre ha existido en las panaderías. Siempre, ha existido siempre. en las harineras. Ha existido Hombre, el último que todos tenemos lados, es el de era- hermanos era Perea, un ¿no? medio de Hermanos transporte. Perea, el último. Era el medio de transporte que había. Entonces iba tú. Yo recuerdo
bueno, que lo hemos hablado también, lo hemos comentado también, los triciclos que había para llevar a los enfermos de la Cruz Roja. Que era un tándem con dos y después al lado la camilla, la casaca de campaña, vamos. Es una especie de casa de campaña. Entonces, ¿tú sabes quién puso en Jerez los triciclos de alquiler? Medrano. En la calle Porvenir. Y Donaire José en Santiago. Donaire de los caramelos. Exactamente. Eran matareces, todos los hermanos. Sí, pero... y lo tenía, cuando estaban en el matadero y en el telescopio, había un garaje allí grande y allí lo encerraban. Y había gente que le llevábamos muebles a Caulina con los triciclos. Sí, pero yo me acuerdo que antes era el carro de vara. Bueno, que se ponían las angustias y el inzocarro y el triciclo. Claro. Es que los carros de vara, como tú dices... Que yo los he conocido, los Donaire. Los Donaire tenían un negocio. Alquilaban las bicicletas. Con esas bicicletas de alquilar, hablando de las playas de la emisión anterior, alquilábamos las bicicletas a los chiquillos, allí en Santiago, y vamos a ver quién llegaba antes a Bar de la Grana, por la carretera antigua. Y claro, don José era de confianza porque éramos del barrio, había que darle una peseta de anticipo, y luego a la vuelta, pues ya el tiempo, porque era por hora, era por hora. Y según el tiempo, si le pagaba a José Donaire, que era el hermano el cuñado de Pacheco, ¿no? Un reloj, ¿te acuerdas? Y otro que había... Despertador de papel ahora. En la calle Empedrada, ¿te acuerdas tú que alquilaban bicicletas? Hombre, claro. En la calle Escuela, en la calle Escuela, Marín. Marín, Palomeque... En la calle Porvenir también había un taller que alquilaba también. Domínguez. Pero yo recuerdo, en la calle Empedrada, donde estaba la chatarrería de la... ¿cómo era? No me acuerdo la chatarrería. Bueno, claro, la chatarrería y al lado donde está el taller de moto hoy en día, era el taller de bicicleta. Y nosotros Ferrici. Era una chatarrería, porque en general había mucha chatarrería. Sí, que se ganaba uno... Y trapería. Bueno, la trapería está perdido, la trapería está perdido. Yo recuerdo mi amigo Domingo Ramírez, el hijo del maestro Domingo, éramos amigos de niños, tendríamos nosotros 10 años por ahí. Vamos a ir a alquilar y cogimos una bicicleta cada uno y la alquilamos. Y vamos a ir al puerto. Y ahora cuando íbamos ya por las cuestas de las Cruces, porque aquella era la cuesta más grande que había de Jerez al puerto por la troza. ¿Tierra San Cristóbal? Por la carretera de Jerez. Ya cogía esa cuesta todavía existe. Cuando íbamos arriba ya y coronamos arriba, a la derecha, ¿tú te acuerdas que había allí, que era una casilla caminero, que había saltando un león así de Domé, que era un anuncio? Ahora está el toro. Ahora está el toro. Pues cuando no, pero eso estaba pintado, pintado por Gómez, Gómez pintó. Y yo recuerdo que íbamos los dos ya, llegando ahí arriba, mi tío Domingo, vámonos, que el puerto está muy lejos. Y es verdad, y antes de llegar al castillo de Doña Blanca, y allí nos volvimos. Y además nos va a costar más dinero, porque ya llevamos una hora, y hemos pagado una hora nada más. Es que era aquella época, había mucha... Ahora era doloroso. Necesidades, en serio. Era doloroso cuando iba en bicicleta y llegaba allí en el puerto, llegaba una fuente grande y te duchaba y veía a todos los presos en la el Pená, con todo el calor que hacía, lo ves tú en las ventanas por ahí, te decía tú, Miguel, qué pena de eso. Pero que nosotros siempre íbamos a la fuentecilla donde estaba Hermapó. La fuente de las galeras. No, y antes. Bueno, había una fuentecilla antes. Estaba entre el Pená y la estación. Estaba ahí, yo me acuerdo de aquello. Que estaba en el jardín, en el centro. Exacto, al final. Hombre, en aquella época, claro, él iba a la playa, bueno, nosotros íbamos a la playa un día, Casi que estamos ya finalizando y otra fotografía la recordábamos la pasada semana. Esta es más reciente, digamos, porque pusimos en Colón, ¿no? Las casetas de principios del siglo pasado que había en algunas playas de nuestro litoral gaditano. Esta es más actual. Y esta es en color, evidentemente. Y ya la vestimenta y todo cambia, Sí, hombre. Cómo cambia la vestimenta. La ropa de la gente. Ese me parece a mí que era la bueno, ya las casetas son había iguales. casetas en Costa Ballena, la Puntilla. Yo tuve una en Bar de la ahí no Grana. te puede decir ahora mismo. Hombre, como no es que la sola... En Bar de la Grana eran verde y en la Puntilla eran rojos. Como los equipos de fútbol, ¿no? Sí, no. Puede ser. No, lo que dice Manuel de la Chica. Según la playa, tenía un color distinto las casetas de madera que se
alquilaban, se mantenían prácticamente durante todo el año la misma familia, ¿no? Esto como el tema de los palcos de Semana Santa. El que la cogía la alquilaba para todo el año. Todo el año, pero los vestuarios quiero también. decir que luego se podía poner un toldo por detrás, porque las casetas no es que no tuviera sitio por detrás, se ponía un sitio por detrás y allí se ponía, por ejemplo, las cocinas, aquellas famosas, el camping gas y etcétera, y allí se asaba la sardina o lo que llevara. Y eso era simplemente para vestirse y tal, y el aseo y todo lo demás por detrás. Bueno, no aseo, en el campo. El aseo era muy grande, era enorme de grande, podía tener 2 o 3 mil metros. Y con agua, que tenía tu agua también, ¿eh? Sí, una manguera. Una manguera. Pero esa fue la posterior. Primero, eso digamos hasta que entró la ley de costa, con la llegada del gobierno socialista, no, que se prohibió hacer camping, acampada, porque yo recuerdo, siendo niño servidor, que una familia, infinidad de familias jerezanas se iban con los colchones y con todo eso, y se ubicaban allí los 3 meses de verano, por ejemplo en Mar de la Grana, hasta que llegó la ley. No, y en la puntilla, que había más posibilidades porque había más arbolea. Sí, señor, eso hacía... Eso ha sido hasta el 82, 83... y como mínimo... No, 90 no. Como mínimo una semana. Más para acá la carretera se quedaban muchas... Pero fíjate tú en camping. Fíjate tú, hasta donde llega la cosa, que yo creo, recuerdo yo, que hubo un tiempo en que te cobraban hasta la sombrilla, en Rota. Y en muchas playas un ticket. ¿La tuya propia? Dices tú. No, mi sombrilla que yo la ponía allí. Tenías que pagar un ticket. ¿Y los vestuarios? ¿Te acuerdas de los vestuarios? Todo. Bueno, iba tú allí, alquilaba una habitación allí, y por ejemplo, aquel día, el XPC y todo lo que fuera, y tenía todo el día allí, lo metía la playa nunca ha sido de barde, ¿eh? La playa nunca. La playa Martín. Y los medios de transporte, ¿no hemos hablado? Venga, vamos. La Emilita, la Valenciana, los Combes. Todavía la gente... Hasta en Cose Caballo. Todavía la gente, incluso de mi edad, siguen diciendo a cualquier autobús le dicen la Valenciana. Y los amarillos. Le dicen la Valenciana porque fue la primera que se instaló, la primera empresa, luego vinieron los amarillos, los Combes, pero sigue siendo la Valenciana. Hemos comentado el capítulo que ha pasado para la posteridad de nuestra forma de decir las cosas. ¿Tú te crees que yo me he bajado de los amarillos? De los amarillos. Porque venían de la sierra, estas eran de la sierra. Porque eran de la sierra, eran la mayoría de los amarillos. Y se le daba coba a la gente, o se le intentaba dar coba. Yo me acuerdo el bicho, ¿no? Me acuerdo de los trileros. El timo. Me acuerdo de los trileros en Doña Blanca, que no veía la que hacían allí, y a los pobres de la sierra le pegaban capuñalada que le quitaba el sentido. Bueno, lo ha pasado en Madrid, cuando se va a la estación Datosa, el de las tampitas, el otro. Sí, había mucha triquiñuela en aquel tiempo. Mucha más que ahora, mucha más. Bien, como estamos casi finalizando, insistiendo una vez más que se quedan temas sin tratar, sin tocar, detalles, en este caso, de cómo se iba o cómo iban ellos a las playas. El capítulo de ocio, una vez que se había ido a la playa, que hemos recordado que se iba pues una vez en la niñez de vosotros, 18 de julio, la Paquita y tal y tal. En el apartado de ocio en Jerez, independientemente de los helados y eso, la Alameda Vieja era el lugar de recreo. Sí, y cine de verano, ya está. Angustia también. La semana que viene arrancamos, para que luego diga aquí Malvido que no sabe de lo que va a hablar. Vamos a hablar de el ocio, el cine de verano, los paseos de la Alameda Vieja, donde se ligaba. Aquí en Jerez, porque discoteca no había, entiendo, en la parte adolescente de vosotros. Los guateques que decíamos de chiquillo y eso. Los bailes en la azotea, que se refrescan. Señores, las casas de vecinos. Ha sido un placer teneros aquí a los 4. Espero y deseo veros pronto por aquí la próxima semana en un próximo capítulo, y arrancaremos con el ocio en Jerez, el guateque, el paseo por la Alameda Vieja y el cine de verano. ¿Os parece? De acuerdo, pues hasta el próximo. Pues hasta el próximo lunes. Manuel de la Sica, Pepe Cirera, Francisco de Paula y José Manuel Malvido. Gracias a los 4. A ti, Marco. Y hasta la semana que viene. Amigas, amigos, hasta aquí el Club del Verano, la radio, televisión, Onda Jerez. Como siempre argumentamos, sigue haciéndoles la mejor compañía posible. Gracias y hasta mañana. Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar.
otra vez, que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón, pero yo te digo lo viejo pasó, cariño.